a partir de su conocimiento. Hola Claudia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo. Bueno, ¿qué se espera o qué sabés de lo que pueda traer como buenas noticias Silvina Batakis desde Estados Unidos? Bueno, tiene claramente un panorama muy complejo. Si bien la Argentina cumplió con las metas que estaban estipuladas para el primer trimestre, nosotros desde Analítica proyectamos que también lo hizo las del segundo trimestre, pero ahí si querés con una especie de trampita, entre otras cosas, para poder cumplir con la meta de acumulación de reservas. Recordemos que a fines de mes, a fines de junio, lo que tuvimos fue la profundización del cepo y esto hizo que el Banco Central en pocos días pueda acumular muchas reservas que una vez que pasaron esos primeros días y los sistemas se adaptaron, volvió a mostrar pérdidas en las ruedas diarias. Entonces la Argentina va con un panorama muy complejo y a su vez sumida en una crisis financiera muy grande, que es evidente porque hace más de 6 semanas que el blue y el contado con liquidación, los dólares paralelos por excelencia, no encuentran un techo. Ujú. Pero te lo preguntaba en relación a la flexibilización que tal vez le solicite al Fondo Monetario de las metas, y también algunos hablan de un pedido o una liquidación de un crédito con el Banco Mundial o con el Tesoro norteamericano. Bueno, claramente si la ministra logra esos resultados sería muy optimista y muy bueno para nuestra economía por dos cuestiones. La primera, como mencionábamos previamente, cumplir con las metas en el segundo trimestre también está relacionado con que hubo una flexibilización en los valores trimestrales, ¿sí? No así la anual. La meta para fin de año se mantiene igual que la que se discutió a fines del año pasado y del acuerdo que se firmó en marzo. Cuando, por ejemplo, las consecuencias de la guerra en Europa todavía no eran claras sobre la economía. Entonces, sería lógico plantear, y nos vendría a todos muy bien si el FMI lograse flexibilizar también las metas de fin de año. Y por el otro lado, como vos bien decías, en una crisis financiera muy grande como la que atravesamos, donde el Banco Central no logra acumular reservas y hay una expectativa de devaluación muy grande, si el gobierno logra incrementar las reservas ayudado por desembolsos de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, va a ser una señal que puede ayudar a calmar a los mercados. Hubo una reunión política entre el presidente y su vice en Olivos. Venimos escuchando a la portavoz de la semana pasada sobre posibles anuncios. ¿Los anuncios pueden calmar a los mercados que van a abrir en un rato? ¿O el dólar seguirá subiendo? ¿La inflación y la inestabilidad económica y política será condición también para los próximos días? No, hasta que no haya medidas concretas va a ser muy difícil llevar calma a los mercados. Recordemos, como vos bien mencionabas, que la semana pasada hubo muchos rumores, hubo algunas medidas, por ejemplo, respecto a la cantidad de CDRs, que son las acciones de empresas del extranjero que se pueden comprar desde la Argentina, que pueden tener las empresas. Recordemos también que hubo un aumento en el pago del alentamiento de ganancias del dólar turista. Esas sí que son las únicas medidas concretas. Después hubieron muchos anuncios que no se terminaron concretando y que el mercado hoy está en una posición de ver para creer. El gobierno puede anunciar muchas cosas, pero hasta que no vea resultados, difícilmente se modifiquen las expectativas y así también las acciones que toman todos los días, ¿no? Claro, claro, claro. O sea que el dólar puede arrancar en 3,38 hoy cuando se abran formalmente los mercados y puede comenzar subiendo, salvo que el gobierno venda dólares, ¿no es cierto? Pero va a seguir perdiendo reservas. Este es un escenario complejo. Es un escenario muy complejo. La semana pasada lo que vimos fue que el contado con liquidación, que es el dólar financiero que mayoritariamente utilizan las empresas, tuvo una leve calma, quizás ayudado por esto que habíamos hablado de la restricción sobre la cantidad de CDR que tenían, pero no parece ser una situación que pueda sostenerse muchos días más. Y por el otro lado, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el dólar blue que hubo en octubre del 2020, cuando el gobierno tuvo otra fuerte corrida, si querés, contra los mercados paralelos, todavía el dólar blue estaba en valores más altos. Entonces, si bien uno ve una especie de overshooting o ve que están muy altos los dólares paralelos, lo mismo sucedía hace una semana y de todas formas continuaron creciendo. Entonces, no es claro hoy en día cuál va a ser ese límite. Y el otro escenario complicado es el del campo. El presidente adelantó que es un conflicto o un desafío que deben enfrentar, textuales palabras de Alberto Fernández el viernes, por la falta de liquidación de los miles de millones. El presidente habló de 20.000, el campo dice que son 13.000 millones. Pero ahí se espera algún tipo de medida de seducción o más bien más restricciones o algún tipo de castigo o de la aplicación de la ley de desabastecimiento.
Bueno, como vos bien marcás, las tres opciones son las que estuvimos leyendo el fin de semana, que a veces da señales en una dirección y en otra el gobierno, y mismo los sectores del sector agropecuario están marcando también su posición. Lo que uno esperaría, y sobre todo lo que sería más conducente, sería que fuesen medidas de seducción, ¿no? Que se generen los incentivos para que el campo pueda liquidar. Hoy en día lo que complejiza mucho la situación es que cuando hay una expectativa de devaluación, más allá de que uno pueda generar, por ejemplo, una baja transitoria en algunos impuestos, si la expectativa de evaluación sigue siendo más alta respecto a esa reducción que se realiza, tampoco van a tener los incentivos para para aumentar el nivel de liquidación. Entonces, seguramente para lograr seducir al campo, el gobierno va a tener que implementar varias medidas al mismo tiempo en esa dirección. La última, ¿por qué faltan algunos productos, incluso en los supermercados? ¿Por qué sigue la espiral de aumento de precios? ¿Por el dólar blue o por la inestabilidad económica en general? Bueno, lo que pasa es que la estabilidad económica en general, como vos marcás, también se traduce en el aumento que tuvieron los dólares paralelos. Lo que sucede es que hay muchos productos importados que las empresas, nuevamente, hasta esta expectativa de que pueda haber una devaluación hacia adelante, no tienen en claro cuál va a ser el costo de reposición de ese bien. Entonces, muchas veces o deciden no volver a comprarlo porque también hubo aumentos muy fuertes en algunos proveedores, o lo que se realiza es, se hace un aumento marcado de precios conteniendo un futuro Claro, costo de reposición. claro. Bueno, vamos a seguir el día a día, por supuesto, de lo que está pasando con la economía. Gracias por este contacto. A vos un gusto, hasta luego, muy buenos días. Muy bien, y nos vamos de la economía a Chubut. Viajamos rápidamente porque